realmente feliz de que podamos participar de este tiempo alrededor de la palabra de Dios. Así que un abrazo grande para todos. Me gustaría que me contaran un poquito de dónde nos están recepcionando, desde dónde nos están viendo. Quiero saludarlos, bendecirlos, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este privilegio, ¿no?, del poder compartir la palabra, el poder impartir y que podamos estar hablando de todos los misterios, ¿no?, y de todo lo que Dios tiene en este tiempo para nosotros. Me gustaría que pudieran contarme un poquito de dónde nos están recepcionando. Me gustaría también que pudieras tomar el link y lo pudieras reenviar. Hay gente que está esperando la conexión, está esperando una palabra, está esperando escuchar, está esperando entender lo que Dios está haciendo en este tiempo y la dirección hacia donde Dios nos está llevando. Así que un abrazo grande para todas las vidas que se están conectando en este momento, para todos los hombres y mujeres de Dios, para los amigos, la familia, todos los que están ahora mismo participando de este tiempo. Quiero abrazarlos desde acá, un abrazo gigante para todos. Yo feliz de que podamos ser parte de esto tan hermoso que es el hecho de poder partir el pan, el que podamos servir la mesa en esta hora. Un abrazo gigante para todos. Así que tenemos un tema creo yo espectacular verdaderamente en el día de hoy. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con el origen del ser humano, y quiero hablar un poquito también, vamos a hablar de la familia de Dios para que podamos entender algunos conceptos de por qué estamos en la tierra y qué es lo que se nos tiene que revelar a los seres humanos en el planeta, en este bendito proceso en el que nos encontramos, ¿no?, aquí en la tierra. Así que hay mucho para hablar. Les voy a dar unos minutos para que se puedan conectar, para que puedan estar presentes, y luego vamos a desarrollar el tema y vamos a continuar con todos estos conceptos y principios. Así que recibo un abrazo muy grande, la gente en España, todo ahí en la provincia de Málaga, la gente que se está conectando y nos está saludando también desde la Argentina, las diferentes provincias que se están conectando con nosotros. Un abrazo gigante para España, para Argentina, también ahí en Chile. Un abrazo gigante para todos ustedes en Perú, en Bolivia, también los que se están conectando por Facebook a esta hora. Un abrazo grande para todos ustedes, también para las vidas que nos acompañan a través de Instagram, que sería muy bueno que nos comiencen a seguir por Instagram también para que puedan estar al tanto de todos los mensajes y de todo lo que estamos hablando en este tiempo a través de la palabra de Dios. Así que un abrazo grande, los saludo una y otra vez a los que están formando parte de esto. Tenemos una palabra en el día de hoy extraordinaria, preciosa, lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo, lo que Dios nos quiere revelar a través de su bendita palabra. Así que yo estoy contento, feliz de que podamos participar de esto, que podamos estar atentos a todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en medio de una cuarentena mundial, ha habido una parálisis mundial en todo lo que tiene que ver con el movimiento de gente, la economía y cuantas cosas que de alguna forma nos sentimos, ¿no? Nos sentimos como que estamos caminando, como que estamos transitando y caminando en algo tan extraordinario, ¿no?, como es los tiempos de Dios. Un tiempo que Dios ha preparado, un tiempo que el Padre soñó con establecer, y que yo sé que no son momentos sencillos, pero son tiempos de cumplimiento, y eso es importantísimo. Así que un abrazo grande para las vidas que están conectándose con nosotros en los Estados Unidos. También oramos por aquella tierra, oramos por España, nuestra nación, oramos por los Estados Unidos, que tampoco está atravesando un momento bueno. Estamos también en una especie de vacío informativo, ¿no?, porque lo único que sabemos es el avance, ¿sí? Es el avance de la tierra y del virus y demás, pero no sabemos, no hay previsiones. Hablaba con alguien hace unas horas
y le decían, no hay previsiones con respecto a lo que está pasando a nivel mundial. O sea, no hay alguien que nos esté diciendo cuándo cree que esto termina, cuándo cree que volvemos a la normalidad. Las cosas en ese sentido, a nivel previsión, están complicadas, ¿no? Están complicadas porque no sabemos cuándo las cosas vuelven a la normalidad o de qué manera van a volver, así que estamos complicados en eso. Yo estoy feliz de que podamos compartir esto. Quiero hablar, de alguna forma tiene que ver con el ámbito de la familia, y para poder entender la familia en la tierra hay que entenderla en el cielo, y para poder entenderla del cielo tenemos que entenderla de la tierra. Hemos estado hablando, estuvimos en un Simram hace unos días atrás, exactamente antes de ayer, el día miércoles, estuvimos en una escuela. El Señor nos bendijo grandemente a través de ello, a través de una escuela de entrenamiento de ministerios. Estuvimos hablando para un grupo de aproximadamente 250, son los que hay en ese grupo, los que están siendo entrenados en la palabra, y el Señor nos habló de cosas extraordinarias con respecto a la situación profética y escatológica, ¿no? A la situación en la que nos encontramos, y tuvimos una perspectiva con respecto a todo lo que de alguna forma está ocurriendo. Estuve hablando de Génesis capítulo 1, verso 24, y estuve explicando el principio que menciona la Biblia en varios textos, como es en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, donde de alguna forma todo el futuro o el destino ya está escrito en el origen, ¿no? O sea que todo lo que fue va a volver a ser. Y estuvimos hablando de ello, estuvimos desarrollando al respecto un verso en el libro de Génesis 1:24, y explicamos lo que pasó en el sexto día. En el sexto día de la creación, la Biblia dice de que lo primero que Dios hizo fueron las bestias, luego las serpientes, luego los animales, y por último Dios confeccionó al hombre. Por eso es muy importante entender ese orden, porque sabemos de que nos encontramos en un sexto día, nos encontramos en un día clave, ¿no?, de la creación, nos encontramos en un momento importantísimo del desarrollo de la humanidad, y necesitábamos entender qué es lo primero. Y hablábamos de esas bestias en Génesis 1:24, de cómo Dios permite que antes de que el cuerpo, ¿no?, antes de que esa generación de hombres que de alguna forma conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fuera conformado primeramente, que son dos estructuras, las que menciona el libro de Apocalipsis, son dos estructuras naturales en la tierra, dos estructuras que tienen que ver con ideología, con pensamiento, pero a lo largo de los cientos de años han cobrado vida. Son dos estructuras las cuales la Biblia menciona que conforman parte de los gobiernos, la política, la filosofía, las ideologías y las corrientes pensantes, y tiene que ver con esa estructura que es de alguna forma las que van a esperar para poder que el antidios pueda gobernar desde ahí. Los hombres le llaman sencillamente el nuevo orden mundial, pero sabemos nosotros que son dos infraestructuras que están profetizadas desde el libro de Génesis capítulo 1, verso 24. Quiero saludar a un hombre al que amo mucho, ahí está el apóstol Lauro García en Arizona, Phoenix. Hace unos días yo le hablaba a mi familia de él, de sus conocimientos, de lo que Dios le ha dado. La verdad que realmente impresionante. Así que un abrazo gigante, apóstol, ahí para toda la familia. Y toda la gente que lo rodea, un abrazo grande. Un ejemplo, un modelo a seguir, un hombre al que Dios le ha mostrado cosas realmente gloriosas. Así que estoy acá, apóstol, con toda esta gente linda, con toda la familia, con todo este pueblo hermoso. Estoy hablándoles de Génesis 1:24 y cómo está profetizado para el sexto día, ¿no?, que es el día de la creación del hombre, cómo Dios nos explicaba de que antes de que se manifestara, ¿no?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, se tenían que manifestar las estructuras, ¿no?, de esas dos bestias que describe el libro de Apocalipsis y que son descritos en diferentes textos de la Biblia, como es el libro de Daniel y como es el libro de Ezequiel. Así que realmente impactados por todo eso. En unos días vamos a tener el día 29, exactamente, miércoles 29, vamos a tener otra escuela
donde vamos a estar hablando de esas dos bestias, de esas dos infraestructuras que de alguna manera ya están formadas, ya tienen forma, ya están sobre la tierra, ya están en posición de gobierno porque ya gobiernan por encima del ámbito político. Hoy nos damos cuenta de que los presidentes se han quedado sin posibilidades, sin saber cuál es el próximo paso, recibiendo directrices de una élite superior que de alguna forma es la que está manejando lo más importante para los hombres en este mundo, que es el sistema financiero. Así que nos preparamos para todo eso, pero necesitamos entender en este tiempo un misterio. Y yo quiero hablarle un poquito, quiero hablarle de ese misterio, ¿no?, que tiene que ver con la familia de Dios, para que podamos entendernos nosotros como lo que somos en la tierra, una familia. Y esa familia tiene que ver con lo que Dios inició, ¿no?, ahí en el cielo. Sabemos nosotros que cuando leemos el contexto de nuestra Biblia, nos damos cuenta de que Dios en el cielo de alguna forma tenía una familia. Y en familia Dios llevó adelante todo este proyecto creacional. No quiso llevarlo adelante solo, sino que siempre fue alguien que trabajó de manera corporativa, siendo Dios, pudiendo hacerlo solo. Ama la idea corporativa, ama el concepto de familia, la institución de familia, porque Él dijo en plural, hagamos. Y cuando dijo hagamos, estaba hablando a todo lo que entendemos como ese ámbito, ¿no?, como ese círculo íntimo que de alguna forma es la que fue testigo, por favor, en el hecho de todo lo que conocemos como la creación. Se ve que eso producía un deleite de carácter familiar, el concepto de familia. Pero antes que nada me gustaría que pudiéramos entender de que la idea de familia, aquí realmente el concepto de familia no fue abrazado desde el principio. Los seres humanos no teníamos idea de que en Dios había verdaderamente una familia celestial. Y eso yo quiero que lo pueda leer conmigo para que lo podamos entender. Lo primero que necesitaríamos entender al respecto es algo que menciona la Escritura en el libro de Proverbios. Hay algo importantísimo. Proverbios capítulo 30, vamos a analizar algo ahí para que podamos entender, porque usted va a escuchar cosas ahora que le van a hacer ruido e incluso lo van a golpear en sus conocimientos, pero necesitamos entender esto. Déjeme explicárselo, por favor, no me juzgue antes de entenderme. Proverbios capítulo 30, en la palabra de Dios, en el verso 4, la Biblia menciona algo importantísimo. La Biblia menciona en el capítulo 30 lo que son las palabras de Agur. Nosotros sabemos de que Agur sí es uno de los nombres que de alguna forma se le da justamente a Salomón. Es uno de los nombres que se le da a él. Y dice la Escritura, palabras de Agur, hijo de Jaque, de la profecía que dijo el varón Aitiel, Aucal: ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo conocimiento de hombre. Dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y en el verso 4 dice Agur, ¿sí?, algo importantísimo para nosotros. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Es importante entender, por favor, lo que dice en este caso este príncipe, ¿no? Dice que él entiende algo, alguien que la Biblia compara su nivel de sabiduría con la de Salomón. Y fíjense lo que dice la Escritura, importantísimo para nosotros. Recuerden en el tiempo que Agur ha existido, por favor, antes del nacimiento del Mesías. Antes de que el Mesías fuera manifestado, aparece un hombre con unos niveles de sabiduría extraordinarios y hace una pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y aclara cuál es su nombre y dice el nombre de su hijo, si lo sabes. Quiero que entienda, por favor, de que no estaba claro, no estaba revelado el concepto de que Dios tuviera un hijo. De repente aparece un nombre. Yo no me quiero imaginar lo que tienen que haber pensado de Agur cuando Agur salió a decir de que Dios tenía un hijo, de que Jehová Dios, el creador,
tenía un hijo. Se conocía al Dios, se conocía a Dios, se conocía al Creador, siempre de manera singular. Pero irrumpe alguien en la historia, por favor, en niveles de sabiduría extraordinarios, como decíamos hace un momento, que tiene que haber sido paralelo al conocimiento y a la sabiduría del rey Salomón. Y él aclara y dice lo siguiente, por favor, dice cuál es su nombre y aclara el nombre de su hijo. Estoy leyendo Proverbios capítulo 3, verso 4. Es realmente impresionante de que Agur está hablando de la existencia de un hijo antes, por favor, de que de alguna forma esto fuera revelado, de que el hijo fuera revelado de manera abierta, de que fuera corrido el velo al respecto del hijo. Sabemos que el hijo es nuestro Señor Jesucristo. Hoy de que Dios tiene un hijo no es ninguna novedad, pero bajo el antiguo pacto vemos nosotros de que alguien irrumpe en una dimensión de revelación y nos aclara de que el Padre tiene un hijo. Y por supuesto que no es difícil de entender hoy día, porque hoy nosotros sabemos de que el Padre es de alguna forma la cabeza de una idea o de una constitución familiar. Pero así como hubo un hijo, también tiene que haber habido una madre. En un Simrán, hace unos días atrás estuve hablando de ello, de lo que tiene que haber sido esa naturaleza al lado de Dios, y estuvimos hablando de por qué hoy está ausente. Para eso usted tiene que estar en el grupo, por favor, de Simrán. Es un grupo oficial de entrenamiento de liderazgo para que podamos entender ese concepto. Pero lo que yo quiero hablarle ahora con respecto a la otra parte de la familia, porque no podemos dejar de reconocer de que en esa rebelión que hubo en el cielo, la familia, en algún sentido la familia, con la constitución divina de Dios que era el ámbito de la familia, fue severamente atacado. Y no solamente por el hecho de lo que cuenta el libro de Esther, de que una reina se rebeló, ¿sí?, sino también porque luego hay miembros de la familia que a lo largo de la Biblia nos lo dejan ver y que de alguna forma la iglesia lo ha ignorado. Yo creo que así como Agur en su época salió y presentó y reveló la existencia de un hijo, creo yo que este es un tiempo para que podamos entender y se nos pueda revelar la existencia, por favor, porque hasta que no se revela la existencia, no se me puede revelar los atributos, las capacidades y todo lo que hay en el hecho de que se me revele la familia de Dios. Entonces vemos nosotros, hemos leído Proverbios capítulo 30, verso 4, hemos estado hablando en este caso de Agur y de la existencia del hijo antes de tiempo, y vemos nosotros que esto nos tiene que haber causado, por favor, no tiene que haber causado mucho menos que asombro en la cabeza de la gente que oía a este hombre. Sin embargo, yo creo, y voy a intentar mostrárselo con la Biblia, de que dentro de la familia de Dios no solo no hemos tenido revelación de alguien tan negativo como quien fue la parte femenina y se transformó en una parte negativa en nuestra existencia, pero no voy a decir más al respecto, sino que tampoco no hemos tenido revelación de otros miembros de la familia que son determinantes para el desarrollo y el crecimiento y la evolución de la humanidad en este tiempo. Por eso es que yo creo que vemos carencia de algunas capacidades y pienso que tiene que ver con el hecho de que no se nos haya revelado. Cuando Agur estaba hablando del hijo, la Biblia irrumpe en el Nuevo Testamento con el que conocemos que escribió el Génesis del Nuevo Testamento, y es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan comienza hablando en el Génesis del Nuevo Testamento, que es el libro de San Juan, comienza a hablar de este miembro de la familia desconocido, por favor, en la época. Y dice que en el principio él era el verbo. Y comienza a hablar del hijo en calidad de verbo. Y él dice que el hijo, para que lo podamos entender, tiene los atributos de su palabra, del mandamiento, de sus preceptos y de sus estatutos. Todo eso es el hijo. O sea que si a alguien no se le revelara el hijo, no podría de alguna forma conocer toda la palabra, no podría entender los diseños, los misterios de la palabra. Pero no es solamente el hecho, por favor, en este caso, de que entendamos cuando nos estaban dando a revelar el hijo, sino que luego la Biblia comienza a mencionar otros misterios que necesitamos nosotros entender. Eso lo menciona ahí
para que a ustedes les quede un precedente. Pero la Biblia menciona algo, ¿sí? Hemos dicho San Juan capítulo 1, por favor, verso 14. La Biblia nos deja ahí una enseñanza realmente extraordinaria. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo creo profundamente que todo, por favor, lo que Dios engendró en el cielo, y uno de ellos, escuchen esto, nosotros sabemos de que Dios no tiene principio de días, de que Dios siempre vivió en una eterna y permanente existencia. Pero nosotros sabemos, escuchen esto, de que el Hijo tiene principio pero no tiene fin. Es importante entender ese concepto, por favor. Se ve que en algún momento, por favor, de la creación, Él retrocedió, Él provocó un vacío y dio, por favor, por medio de un engendramiento al Hijo. Pero no es solamente el Hijo, que son todo lo que Él ha engendrado, que se tiene que encarnar en la vida de nosotros. Porque la Biblia muestra que hay más cosas o más seres que han sido engendrados y se tienen que encarnar en nosotros de la misma manera que pasó con el Verbo. El Verbo tiene principio, pero no tiene fin. Pero no es solo el Verbo lo que se ha engendrado y que tampoco tiene fin y que es parte de la familia de Dios, que se tiene que improntar en nosotros, que tiene que de alguna manera encarnarse en nosotros para que nosotros podamos ser miembros de esa familia. Es como que sufrir una fusión, experimentar una fusión, así como con el Hijo, con nuestro hermano mayor, con el Hijo de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que sufrir una fusión con la palabra, que es el Verbo, para luego poder nosotros ser verdaderamente, con legalidad, parte de la familia de Dios. Pero analícelo conmigo, por favor, porque hay algo que la Biblia nos da a entender. Siempre estuvo ahí, quizás usted lo leyó demasiado rápido y no lo pudo entender. Pero acompáñeme para que entendamos el origen del hombre. Génesis capítulo 3, por favor, verso 6 de la palabra de Dios. Lo que voy a decir va a provocar en tu mente una ofensa. Lo que voy a explicar de ahora en adelante va a provocar algo adentro tuyo que va a hacer que se desmorone mucha de tu estructura teológica. Dice Génesis capítulo 3, verso 6. Dice, y vio la mujer, escuche esto, está hablando de la caída del hombre y del momento en que Satanás intenta seducir a la mujer por medio de la serpiente. Y la Biblia dice algo, vio la mujer que el árbol era bueno. Nosotros sabemos que ese árbol que estaba ahí era un árbol, ¿sí?, del cual es sombra y es figura nuestro Señor Jesucristo. Ella quería, de alguna forma, fue tentada a comer de ese árbol que ella entendió que era bueno para comer. Pero fíjense que la meta no era comer del árbol. Satanás, cuando atentó contra Eva, la meta no era comer del árbol, sino que la meta era que el ser humano alcanzara algo llamado sabiduría. En otras palabras, quiero que entiendan de que la meta de Satanás, el diablo, era pasar por el árbol. El árbol, escuchen esto, el árbol era la herramienta, el árbol era el instrumento para que el ser humano llegara, según la teoría de la serpiente, a alcanzar sabiduría. Esa sabiduría que parece que fuera tan importante como el árbol, porque el árbol era solamente un eslabón, un paso para poder alcanzar aquella sabiduría. Yo quiero hablarle por un momento del misterio de la sabiduría. ¿Y qué hacía esa sabiduría en el huerto, por favor? Aquello con lo que Satanás hizo caer a la creación, tentándolos con la idea de participar del árbol y que con ello alcanzarían esa sabiduría. No se vayan a perder de la idea, estoy hablando de una familia en el cielo y estoy hablando de que vamos a sufrir una fusión con esa familia celestial. Pero para ello tenemos que comernos el verbo, para eso tenemos que encarnar, el verbo se tiene que encarnar en nosotros. El verbo lo que se tiene que producir en nosotros y sabemos que el verbo es el fruto del Padre, es el resultado de un engendramiento del Padre. Pero no solo la Biblia describe eso, la Biblia describe otra cosa como un misterio y la Biblia describe como la sabiduría.
Y mi Biblia dice algo muy importante. Acompáñenme, por favor, para que lo podamos ver juntos. Aparece en el libro de Proverbios en el capítulo 8. Podamos entender. Si esto no se revelara a nosotros, tendríamos un problema para poder experimentar todo lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Proverbios capítulo 8, verso 22. Yo quiero que ustedes lean conmigo y en la medida que lean, que de alguna forma los pensamientos de revelación se vaya acomodando. Pero mire lo que dice la Escritura. Jehová me poseía desde el principio, ya desde antiguo, de antes de sus obras, Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Verso 24. Antes que los abismos, fui engendrada. Yo quiero que guarden ese concepto en el corazón de ustedes, porque la Biblia está diciendo claramente de que la sabiduría no tiene la misma estatura del Creador Dios. Está mostrándonos ella misma de que ella fue engendrada, de que ella fue de alguna forma formada por el Creador. Pero aclara de que fue formada antes de que todas las cosas. Y no habla de ella en términos masculinos. No habla como el Hijo, donde está hablando de que Él es el Verbo, sino que habla de ella y habla en femenino. Entonces dice, por favor, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, dice, antes que los collados, yo había sido engendrada en femenino. Lo vuelve a recalcar nuevamente. Entonces nosotros vemos un ente, una persona de carácter femenino que declara ser también hija de Dios. Declara tener de alguna manera esa preeminencia, esa posición de autoridad, antes incluso que todos nosotros. Yo no sé si usted lo había entendido de esa manera, pero la Biblia dice claramente, y ella está diciendo, por favor, de que ella también es hija. Está de alguna forma mostrándonos, y no solamente mostrándonos la posición de hija, por favor, de la sabiduría, sino que nos está diciendo también que para nosotros va a ser absolutamente imprescindible. Va a ser imprescindible que nosotros se nos revele la persona de la sabiduría, que la podamos entender, que nos podamos fusionar con ella, que nos podamos encarnar verdaderamente con ella. Entonces estamos hablando, por favor, de que nuestro Padre ha engendrado no solamente un verbo, sino que también ha engendrado un ser, por favor, de características femeninas llamado sabiduría, la cual es imprescindible. Quiere decir que todos los miembros de la familia son absolutamente imprescindibles para cumplir propósito, para poder desarrollar aquello que nos llamaron a desarrollar en la tierra. Entonces nos damos cuenta que a través de los milenios, los seres humanos primero tuvimos revelación del Padre. Luego comenzamos a tener revelación de que había una madre. Porque si no hubiéramos tenido revelación de que había una madre, nunca podríamos haber tenido revelación de que había otro hijo. Por favor, en este caso llamado nuestro Señor Jesucristo, el que tomó la decisión de venir a la tierra, por favor, y agradarlo al Padre en el proceso de restauración y de regeneración de la raza humana. Pero eso no quiere decir que hayan miembros de la familia, por favor, que se puedan desechar o que yo pueda experimentar la no revelación o las tinieblas. Se me tiene que revelar de que hay una sabiduría, de que en el cielo de alguna forma hay una sabiduría primigenia que forma parte de ese conglomerado, esa constitución llamado familia. Voy a mencionarle algo, por favor, Proverbios capítulo 7, para que usted lo pueda ver conmigo y no le quepa ninguna duda. Proverbios capítulo 7, verso 4 de la palabra de Dios. Yo sé que nosotros desarrollamos un gen antifamilia. Yo sé que nosotros venimos con una rebelión antifamilia y eso nos ha perseguido en la tierra. Por eso mucha gente no podrá aceptar de que el rey tuvo una reina un día. Y mucha gente no podrá aceptar, así como mucha gente no puede aceptar de que el Padre tiene un hijo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nos vamos a dar cuenta que mucha gente no podrá aceptar, por favor, de que el Padre tuvo una hija llamada sabiduría en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 7, verso 4. Di a la sabiduría tu
eres mi hermana. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. No tenemos forma de refutar semejante verdad. No podemos refutar semejante verdad. Por eso, cuando la serpiente vino a Eva, lo que estaba haciendo era tentarla con ser parte del árbol genealógico. Lo que estaba tentando, por eso la historia nos cuenta de que fue un árbol y que fue el fruto de un árbol lo que Eva comió. Porque lo que quería ella, la serpiente, era ofrecerle una posición que Eva ya tenía, pero que ella no tenía. Era ser parte del árbol genealógico. Dios, era ser parte de ese árbol donde nosotros sabemos que hay un tronco que es la paternidad, donde hay ramas que son los hijos y donde hay un fruto que son los nietos. Entonces, de ese árbol la serpiente había sido destituida, pero Eva era parte de ella. Entonces vino con una mentira, por favor, agazapada, con una propuesta de doble sentido, y le está ofreciendo ser parte de algo que ella ya era parte, formar parte de la familia de Dios. Y esa familia es una familia completa. Habría que ser muy ignorante para creer de que Dios tiene una familia incompleta. Dios es el creador y todo lo que esté faltando está en proceso de desarrollo. Por eso nosotros estamos formando una mujer, por eso le estamos dando forma a una entidad llamada de carácter femenino, para que se pueda desposar con su hijo y puedan ser parte, por favor, de los padres de la nueva raza o de la nueva creación. Necesitamos entonces una revelación de esa hermana que dice Proverbios capítulo 7, verso 4, no lo dice Alberto Villanueva, lo dice Proverbios capítulo 7, verso 4. Y a la sabiduría, tú eres mi hermana. Necesitamos de alguna manera, por favor, necesitamos participar completamente, pero con conocimiento, de aquello, por favor, que la serpiente le ofreció a Eva y que nuestro Señor Jesucristo nos dio acceso en la cruz del Calvario. Participar del árbol de la vida, o sea, del árbol genealógico, de los atributos que tiene no solamente Dios, sino todo el entorno, la familia lo rodea. Hay cosas para nosotros, hay misterios escondidos ahí que nosotros necesitamos entender y de los que necesitamos disfrutar para que alcancemos verdaderamente la plenitud. Por eso es que la sabiduría es tan importante. Éxodo capítulo 28, verso 3. Y cuando entiendo la sabiduría como parte de la familia de Dios, entonces comienzo a entender de que la sabiduría es indispensable para mi desarrollo, de que la sabiduría es indispensable para que yo pueda crecer y para que yo pueda de alguna manera evolucionar. Éxodo capítulo 28, verso 3. Dice la Escritura claramente: tú a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Quiere decir entonces, usted que me está escuchando, de que sin ella nosotros no podemos formar a la generación sacerdotal del último tiempo, de que es imprescindible de que se nos revele ese miembro de la familia que nos faltaba en la mente y en nuestro corazón. Y por supuesto que ahí hay más misterios y profundidades, pero yo quiero que lo podamos bajar a la práctica, porque la sabiduría es algo indispensable para este tiempo. Por eso entonces la Escritura muestra de que esa sabiduría, por favor, que tiene que ver con la vida, sabemos nosotros que en ese corazón es de donde emana la vida, donde esa sabiduría, por favor, que fluye casi de manera natural en la vida de los hombres, es imprescindible para que podamos formar una generación sacerdotal en el último tiempo. Sin ella nos va a faltar elementos, nos van a faltar herramientas claves, por favor, si no se nos revela ese concepto glorioso, por favor, que tiene que ver con la familia. Quiero mostrarle algo en el libro de Lucas capítulo 11. Por favor, vamos a intentar ser lo más bíblico que podamos. Nuevo Testamento, para los que les quepa duda, por favor, en algún sentido. Lo ha leído muchísimas veces usted, pero seguramente lo ha leído a grandísima velocidad. Lucas capítulo 11, verso 49 de la palabra de Dios dice de la siguiente manera:
Dice, por eso la sabiduría de Dios, por eso la sabiduría de Dios también dijo. La sabiduría de Dios tomando decisiones. También dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿No le llama poderosamente la atención? Tenemos un desconocimiento total de esa hermana, por favor, mayor, llamada sabiduría, que acompañó a nuestro Padre desde el principio. Y creo que estoy siendo escritural. Y de repente ella es la que toma una decisión. Y la decisión de establecer apóstoles y profetas. ¿No le llama a usted la atención de que la humanidad y que la iglesia de este tiempo no puede reconocer a la que estuvo en el envío participando? ¿Cómo van a entender el ministerio que fue enviado? ¿Como el apostólico o como el profético? Por eso es que vemos una guerra perpetua contra eso. Por eso vemos de alguna manera un conflicto milenario e invisible, por favor, contra lo que ha sido enviado. Porque ahora entendemos el origen de quién lo envió, por favor, y con los fines con los que fue enviado, por favor, al planeta Tierra. Entonces necesitamos, por favor, de alguna manera, necesitamos entender los designios de los misterios de lo que opera detrás de esa gloriosa sabiduría. Hechos capítulo 6, por favor, venga conmigo. Hechos capítulo 6, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, verso 10. Dice algo que usted necesita, por favor. Mire lo que dice. Pero no podían resistir a la sabiduría. No podían resistir, no la sabiduría. No podían resistir, no dice la sabiduría. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Es importante esto, por favor, voy a leerlo nuevamente. Yo quiero que lo lean, yo quiero que revisen la gramática punto por punto, con lujo de detalles. Dice, pero no podían, lo habíamos leído, pero se nos había pasado de largo porque no habíamos entendido la persona de la sabiduría. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría. Ahí debería, si fuera una cosa, si fuera un atributo, ahí tendría que decir la sabiduría. Dice, y tendría que decir, y el espíritu, por favor, con el que ellos hablaban. Pero ahí no dice eso, por favor. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría. Y dice, y al espíritu con el que él hablaba. Operaban dos cosas en paralelo en la vida de este hombre. Está hablando de Esteban. Operaba la sabiduría y operaba el espíritu. Necesitamos entender la magnitud, por favor, de lo que está sobre la vida de nosotros en este tiempo y lo que está sobre tu vida. Y cómo vamos a operar en conjunto en este tiempo entre algo tan extraordinario como es, por favor, el poder del verbo y el poder de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, verso 2. Mucha gente dice, bueno, ¿y de qué manera la recibimos? ¿De qué manera le abrimos las puertas de nuestro corazón? La Biblia dice que hay que honrarla. La Biblia dice claramente que hay que desearla más que a las piedras preciosas. La Biblia muestra de que no hay precio sobre el planeta Tierra, por favor, para ponerle a ella. Pero miren lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 9, en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 9, en el verso 2, exactamente. Proverbios capítulo 9, verso 2. Dice la Escritura, la sabiduría edificó su casa. Por favor, présteme atención. Quiere decir entonces que una de las cosas que tiene que pasar con la mujer, la novia, la que está en vías de desarrollo sobre el planeta Tierra, la postrera, que se tiene que fusionar con estos conocimientos, con este espíritu, para que ella no vaya a ser una mujer insensata, por favor, que en vez de edificar la casa la termine arruinando. La Biblia dice claramente, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, por favor. Dice, mató sus víctimas, mezcló vino y puso la mesa. Quiere decir, por favor,
que de la misma manera que nosotros accedemos al verbo, cuando nos sentamos a la mesa, por favor, y nos comemos el pan y el vino, de la misma manera no solo estamos compartiendo con el verbo, sino que también compartimos con esa sabiduría. Compartimos, por favor, de alguna forma, con esa persona que también tiene que ser de alguna forma digerida por la mente humana. También tiene que ser fusionado, por favor, por nosotros y ella. O sea que la Santa Cena no solamente es una operación gloriosa para que nosotros podamos asumir el verbo, sino que la Santa Cena también es una cita divina de comunión, de integración, de fusión tan glorioso que también nosotros participamos y absorbemos esos niveles de sabiduría. Yo creo de que no tenemos forma de refutar. Venga conmigo al libro de Job, por favor, capítulo 11. Antes de que oremos, Job capítulo 11, verso 6 de la palabra de Dios. Hemos entendido un miembro de la familia de Dios indispensable para el desarrollo de la iglesia y de los santos en el planeta Tierra. Indispensable para la raza humana, para su evolución, para que podamos crecer y alcanzar la perfección perfecta. Dice el libro de Job, capítulo 11, verso 6, y te declaré los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Fíjense lo que dice la Escritura, lo impresionante. Te declaré los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Entonces vemos nosotros a un Dios que no trabaja de manera autonómica, pudiendo hacerlo, siendo dueño, pero ama el trabajo corporativo, ama el trabajo de familia, ama el trabajo de carácter sacerdotal. ¿Quiénes somos nosotros para funcionar solos, para creernos autonómicos? Parece entonces que una de las primeras evidencias que damos a luz nosotros para poder ser parte de esa familia, donde hay cláusulas, donde hay establecidos conceptos y principios y que tienen que ver con el hecho de ser corporativo, de saber funcionar en equipo, de saber darle el lugar al otro, de saber y permitir que el otro aparezca, se desarrolle. Parece que no podríamos ser parte de esa familia gloriosa y bendita, de ese árbol genealógico, de esa genealogía del cielo, si nosotros no aprendemos a convivir en el ámbito de la familia. Yo quiero declarar la vida de Dios sobre tu vida, yo quiero declarar de que Dios tiene un plan, un sueño y un proyecto glorioso contigo, de que Dios no tendrá límites en el desarrollo de tu vida. Abrazamos ese árbol, abrazamos esa familia. Ahora entendemos de que el árbol no es Jesús, el árbol es la familia de Dios. Entendemos de que es fundamental para que nosotros nos podamos desarrollar. Y déjenme explicarles algo. En ese huerto no solamente estaba el árbol de la familia de Dios, también estaba el árbol, por favor, de alguna forma, que el infierno está levantando. Y Dios lo había permitido porque estaba sembrado en la tierra con cepos de hierro y de bronce, pero estaba en la tierra. Y lo que Dios, por favor, le pide al hombre a lo largo del contexto bíblico es que el hombre elija a qué familia quiere pertenecer. Por eso estamos en la tierra, para tomar una decisión. Si quiero pertenecer a una familia donde mi Dios es todopoderoso, donde mi hermano mayor es el Verbo y donde tengo una hermana llamada sabiduría, o yo quiero pertenecer a una familia caída, que de alguna forma está prisionera en nuestro planeta. Un árbol genealógico que ya tiene un cepo puesto, por favor, en la raíz, para que no se pueda volver a reproducir. Los quiero bendecir.
Yo quiero declarar de que eres parte de la familia de Dios, que vas a vivir como una familia en la iglesia, que vas a amar la iglesia, que vas a respetar la iglesia, que no vas a difamar la iglesia, que la vas a honrar, que vas a honrar a tus hermanos, a tu pueblo, que los vas a sostener, que vas a velar por ellos, que los vas a cuidar, que te vas a volver un proveedor del lugar donde Dios te plantó, que vas a honrar a tus padres y vas a honrar a tu madre, de que vas a honrar a aquellos que Dios te dio por hermanos. Yo declaro en esta hora de que te vas a volver responsable como miembro de esa familia, mostrar de que eres apto para esa familia y no vas a ser desechado en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro de que eres parte de un árbol genealógico intocable, inaccesible para el propio mal, para la enfermedad. Yo te declaro sano, protegido, guardado, escondido bajo la sombra de ese bendito árbol que es la sombra del Omnipotente, donde ninguna cosa, por favor, forjada, ninguna conspiración, ninguna mente, por favor, dañina, maligna, ninguna maquinación diabólica podrá alcanzarte. Yo te declaro sano, libre, yo te declaro protegido y escondido para la gloria del nombre que es sobre todo nombre. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, declaro la vida sobre tu vida y quiero que seas parte del Simram, quiero que seas parte de ese entrenamiento de ministerios donde estamos profundizando todos estos misterios y todos estos secretos de la palabra y estamos declarando de que Dios, verdaderamente, de que Dios es sobrenatural y es indescifrable para la mente humana. Un abrazo gigante, los bendigo a todos donde quiera que estén y una alegría que podamos compartir este tiempo. Crezcamos en el nombre de Jesús. Un abrazo.